Hola, en el siguiente trabajo vamos a participar Edwin, María, yo, Regina y Citlali, y les vamos a exponer desde la materia de redacción de textos académicos nuestro trabajo que consiste en los desafíos del trabajo en tiempos de pandemia. Bueno, nuestro trabajo básicamente se va a componer de una estructura que es la que vimos en clase, que son antecedentes, revisión de literatura, metodología, resultados, conclusiones y al final unas referencias. Esto porque pues a través de la revisión de literatura pudimos hacer una metodología que fue la recaudación de toda esta información para poder sacar ciertos resultados respecto a las dificultades y situaciones que se han presentado pues con toda esta cuestión del COVID respecto al trabajo. Introducción. La propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19 ha impactado en el contexto económico, social, alternando la forma para desarrollarse internamente en la mayoría de los países. Datos de la Organización Internacional del Trabajo 2020 estima que un 38% de la población mundial forma parte de los sectores más vulnerables. Considerar que el desempeño de la economía actual del país configura un entorno poco favorable para encarar los efectos que provocará la pandemia. El trabajo retomó más fuerza debido a las necesidades surgidas, suscitadas por la contingencia, al grado de obligar a las empresas a modificar su forma de trabajo a distancia durante la pandemia, y con el paso de los días se han incorporado de forma escalonada en una denominada nueva normalidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo 2020 destaca que la respuesta sanitaria de la pandemia ha conllevado a la adoptación de medidas de contención que afecta tanto a la oferta como la demanda económica y laboral, y generar incertidumbre acerca del proceso futuro de normalización y la efectividad de las políticas que acompañan a dicho proceso. Respecto al trabajo a distancia, se puede saber que pues existieron ciertas como factores comunes, que es que el establecimiento de un trabajo a distancia implicó que se tuvieran que hacer ciertos horarios escalonados, también que se tuviera que implementar el uso de la tecnología de la información y la comunicación, en algunas ocasiones no solo para el trabajo, sino también se utilizaba como medio de socialización, aunque pues como bien se dice en la presentación en este caso, es que la socialización se perdió un poco y sobre todo se perdió en cuanto a la personalidad, o sea, poderse ver frente a frente, esa intimidad y esa cercanía se perdió bastante. Sin embargo, algunas empresas, y se menciona en este trabajo respecto a China, que por ejemplo algunos lugares utilizaban los medios de comunicación para poder hablar con sus compañeros a distancia, saber cómo están, cómo se encuentran de salud, en general, pues su estado. Haciendo un pequeño resumen, lo que podemos decir es: el siguiente artículo, a resumidas cuentas, presenta desafíos ocasionados por la pandemia del COVID-19 que actualmente ha dejado secuelas en el ámbito laboral. Esto ha causado que el mercado se tenga que adaptar a las nuevas tendencias laborales, debido a ciertos problemas sanitarios que pues, se presentan desde hoy en día hasta en adelante. Todavía no tenemos una fecha en la que esto haya finalizado o vaya a finalizar. También se buscó indagar información de manera nacional e internacional respecto a ciertos retos que se han dado en cuestión de trabajo en la comunidad y por la pandemia. Se busca delimitar las partes de esta investigación, hablando sobre la adaptación, la transición del empleo a casa, abordando temas del desempleo, abordando la comparación con otros países respecto a cómo lo ha manejado México, y cuestiones de salud, no solo física, sino también mental. Siguiendo con el trabajo colaborativo, hablaré del desempleo provocado por la pandemia. Si bien el trabajo a distancia o teletrabajo es una posibilidad para muchos trabajadores, no todos los países cuentan con esta infraestructura tecnológica. En la región un 67% de la población es usuaria de Internet, pero existen diferencias significativas tanto entre los países como dentro de ellos, que obedecen a factores como el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica. Asimismo, es preciso tener en cuenta que el aumento del uso de las tecnologías digitales puede denotar las desigualdades derivadas del distinto nivel de acceso a estas con el que cuentan los diferentes países y grupos de ingreso. Para esto, el Sistema de las Naciones Unidas ha colaborado un marco para la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19 y el camino hacia una nueva normalidad, referida a 5 áreas de trabajo prioritarias. Entre ellas, garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios esenciales y proteger los sistemas de salud,
ayudar a las personas a sobrellevar la adversidad a través de servicios de protección social básica, proteger los trabajos, las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores informales a través de apoyo financiero y programas de recuperación, guiar el estímulo fiscal y financiero necesario para que las políticas macroeconómicas protejan a los más vulnerables y fortalezcan las respuestas multilaterales y regionales, promover la cohesión social e invertir en sistemas de apoyo y resiliencia dirigidos por la comunidad. Sin embargo, hemos visto que el teletrabajo también tiene afectaciones a la salud mental y ese va a ser nuestro siguiente tema. Afectaciones de la salud mental. Principalmente, el Observatorio Vasco de Acoso Moral menciona que una de las circunstancias que van a influir en los cambios del estado de la salud de las personas es el trabajo. El trabajo, como la salud, es un bien muy estimado en la sociedad, más aún en los tiempos de escasez que vivimos. Por ello, el trabajo va a condicionar de manera decisiva nuestra salud. Ante la actual situación mundial con la pandemia y el confinamiento como derivado, es de esperarse que después de un tiempo determinado, bajo estas situaciones, los problemas de salud puedan empezar a presentarse debido a un ritmo repetitivo de vida, tales como el encierro y el distanciamiento social, según Balbarca en 2020. Los estudios sobre situaciones de estrés y emergencias permiten resumir las principales variables implicadas en el impacto psicológico como las siguientes: el miedo a la infección por el virus y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento, y el no poder cubrir las necesidades básicas y no disponer de información y pautas de actuación claras pueden generar una serie de repercusiones que pueden afectar la salud mental de las personas. The Lancet 2020 menciona en una de sus publicaciones más recientes acerca del impacto psicológico de la cuarentena. Una revisión a 3.166 publicaciones considera que los efectos negativos en cuarentenas, porque han existido otras cuarentenas en el siglo XXI, oscilan entre el estrés postraumático y los síntomas de confusión y enojo, inclusive 3 años después de finalizadas las medidas de cuarentena. Si bien sabemos que no es fácil reestructurar tu vida, la paralización de la actividad económica, el cierre de centros educativos y el confinamiento de toda la población durante semanas ha supuesto una situación que genera estrés en la sociedad. Ante el COVID-19, el impacto psicológico se manifiesta en el miedo o incluso las repercusiones que surjan de una excesiva medida de productos para desinfectar, las manifestaciones de sentimientos de frustración y aburrimiento, el perder el trabajo, la poca claridad de información generando confusión y desesperanza. Gracias. Resultados. Como parte de la adaptación a la pandemia y como método de reactivación, el gobierno nacional y mundial se dio a la tarea de planificar estrategias en las cuales se pueda empezar a movilizar la economía, ya que existen sectores con más afectación que otros y dieron apertura paulatina teniendo en cuenta los cuidados y riesgos que esto implica. En el caso de un país, la sociedad que se desempeña en el trabajo informal es un porcentaje muy elevado, el cual es un sector que se tuvo que ir adaptando a las tecnologías o salir de nuevo corriendo el riesgo de contagio, y se refleja en el alto número de contagios que se presenta día a día a pesar de la planificación de las reaperturas conforme a ser considerados servicios de primera, segunda o tercera necesidad, y estar delimitadas por colores del semáforo epidemiológico, los cuales indicaban qué sector puede reincorporarse sin olvidarse de las medidas de higiene y cuidado. Conclusión. Principalmente en el campo laboral, notamos que es urgente la familiarización con las tecnologías de la información y los métodos de comunicación que dominan el mercado hoy en día, ya que este tipo de situaciones han dejado en evidencia la falta de conocimientos. Además de estos tópicos deben considerarse de importancia y denominarse como una herramienta que dará paso a la creación de nuevos y mejores empleos, que su base donde ésta sea su uso la principal aptitud, lo que obligará a la automatización de muchas industrias y entre ellas la más importante, la educación.